Se terminó la fecha 4 en la Bundesliga y hoy toca hacer el resumen de la misma, hablando de las notas más positivas, de las notas más negativas, de las sorpresas y de todo lo que nos ha dejado este fin de semana en el fútbol alemán. Así que ahora sí, comenzamos. Y se fue nomás una nueva fecha de la Bundesliga, como decía, inicio la cuarta jornada en este arranque, todavía lo podemos decir así, todavía es un arranque de temporada, así que vamos a empezar rápidamente con lo que ha sido el resumen de este fin de semana, con, como siempre, empezando con estas 10 categorías y la primera de ellas referidas a lo que fue el mejor partido de esta fecha, que no puede ser otro que el Eintracht Frankfurt Unión Berlín, con un gran triunfo del conjunto berlinés 4-3 en condición de visitante, un nuevo triunfo del equipo de Steffen Baumgart que ha convertido al Eintracht Frankfurt en su víctima favorita. Lo ha enfrentado 9 veces y le ha ganado en 5 de ellas y solamente ha perdido una vez con el conjunto de las Águilas, así que Baumgart otra vez este fin de semana ha celebrado un nuevo triunfo y un partido que, bueno, ya el resultado propio lo termina diciendo. Las anteriores fechas veníamos de 3 jornadas con 3-3, ¿no? Recordando lo que fueron anteriores partidos, y este estuvo cerca, porque no fue 3-3, pero fue 3-4, pero un triunfo muy importante para Unión Berlín porque había conseguido solamente un triunfo en aquel debut ante el Stuttgart y después no había conseguido lograr ningún punto en las siguientes fechas, y porque además era un partido complicado, era un partido lógicamente muy difícil ante un equipo que, como siempre digo, el objetivo prioritario de esta temporada para el conjunto de las Águilas tiene que ser terminar dentro del top 4, así que era un partido muy pero muy complicado, pero que la Unión Berlín la verdad que lo termina ganando bien. Creo que termina sufriendo obviamente sobre el final porque en un momento el partido estaba 4-1 e incluso parecía que el 5-1 era muy posible. Bueno, terminó con un 3-4 y con el equipo de Baumgart sufriendo sobre el final porque el Eintracht tuvo alguna ocasión incluso para llegar al 4-4, que ya hubiese sido un resultado totalmente muy pero muy loco, del que ya terminó siendo realidad, pero un Unión Berlín que la verdad que hizo un muy buen partido, que vimos la propuesta bien clara de Baumgart, equipo que se refugia más en un bloque bajo, en un bloque medio y que después trata de explotar los espacios, trata de ser un equipo muy pero muy letal al contragolpe, que es lo que demostró el otro día, porque además, si vemos un poco las estadísticas, son, si no recuerdo mal, 5 o 6 remates al arco y 4 goles, una alta eficacia, más los primeros 4 remates terminaron siendo los 4 goles. Después, como decía antes, el equipo berlinés sí tuvo alguna chance para estirar un poquito más la ventaja, pero esos primeros 4 remates al arco, bueno, significaron ese 4-1 momentáneo en lo que fue el arranque del segundo tiempo. Me parece que Baumgart planteó muy bien el partido, que si bien no lo puse dentro de la categoría el estratega, pues se la terminé poniendo a otro técnico. La verdad fue un muy buen planteamiento, porque lo que hizo Baumgart fue poner a sus 3 delanteros, los 3 9 que está poniendo en cancha, con Ilya Sansa, con Andrei Ilic y con Oliver Burke, que fue uno de los grandes protagonistas sin dudas de este fin de semana, sobre los 3 centrales del Eintracht. El Eintracht suele cerrar en línea de 3 con Collins, que aparece como lateral derecho, pero que cuando el equipo defiende se cierra como tercer central, junto lógicamente a Robin Koch y a Arthur Teate. Entonces, en esos duelos, ese 3 versus 3 por así decirlo, sí terminaron impusiendo los futbolistas de la Unión Berlín. Es cierto que si vamos a las estadísticas puras, los 3 centrales del conjunto local fueron quienes ganaron más duelos. Pero en cuanto a correr con espacios, ahí claramente la diferencia la marcaron tanto Ansa Illich y Oliver Burke. Burke, que fue la gran figura, lógicamente, de la noche o bueno, del día, con su hat-trick, que ya voy a hablar puntualmente de él porque está referido en otra categoría. Con Illich, que también está haciendo una muy buena temporada por el momento. Un futbolista que la temporada pasada sumó goles, tuvo un buen rendimiento. Bueno, en este arranque no está sumando goles, pero ya lleva 4 asistencias. El otro día, o ayer mismo, el domingo, terminó dando 3. Es el máximo asistidor en lo que vamos de temporada con 4. Así que un muy buen arranque para el serbio. Y con Ilya Sansa, que también tuvo un partido espectacular. Es cierto que solamente marca un gol, no da ninguna asistencia, pero participa, marca el primer gol, un gol espectacular, un derechazo desde afuera del área que va muy bien colocado, un bombazo muy pero muy lindo. Participa después en lo que fue ese contraataque que terminó con el 2-0, también hace una muy buena jugada en el 3-1, así que también tuvo un muy buen partido este chico que ya he hablado acá, que si sigue con este buen rendimiento en las próximas semanas voy a hacer un video hablando puntualmente de él porque me está encantando el rendimiento, me parece que es una de las máximas revelaciones en estas primeras 4 jornadas y que en el partido de ayer tuvo un rendimiento muy destacado. Y me parece que
Es un partido que se explica a partir de ahí, de cómo la Unión Berlín le hizo mucho daño al contraataque al Eintracht, que además es un equipo, el de Top Moller, que le cuesta mucho retroceder, es un equipo que le cuesta correr para atrás, es defender en transiciones, la verdad que le cuesta muchísimo. Lo hemos visto, por ejemplo, el otro día ante Galatasaray en lo que fue la Champions, como en ese primer tiempo, el que después el equipo lo termina ganando de muy buena manera, pero cómo sufría cada vez que el equipo turco sale a contraataque, como con espacios, bueno, el Eintracht tiene sus lógicas y, bueno, bastantes marcadas falencias, y es un equipo que, en cuanto a su faceta defensiva, está dejando bastantes dudas, y el otro día, o ayer mismo, recibiendo 4 goles en condición local, bueno, no hace más que seguir incrementando estas dudas. Después, como decía, el partido casi con la Eintracht que pudo llegar al empate, porque tuvo ese descuento de Chanusun, que volvió a marcar un gol. Después con lo que fue ese penal poco polémico, por así decirlo, de Kerfel sobre Burkhardt, que termina convirtiendo el ex hombre del Mainz. Pero en líneas generales me parece que fue un muy buen partido de Unión Berlín, que llega un muy buen triunfo, y que el plan de Baumgart salió perfectamente, todo lo que planeó, la verdad que le terminó saliendo de muy buena manera. Así que ese ha sido el mejor partido que nos ha dejado esta cuarta fecha. Pasamos a la segunda categoría, que tiene que ver con las notas más positivas, que son dos. Una tiene que ser referida al primer triunfo del Hamburgo y el récord de Noah Atubolo. El primer triunfo del Hamburgo es muy importante porque es su primer triunfo desde que se regresó a la máxima categoría. Recordemos que no había logrado ganar en las primeras 3 fechas, el empate 0-0 ante Gladbach, aquella derrota en el clásico tan dura ante el San Pauli, y porque venía de ser goleado y de manera bastante abultada ante el Bayern en el Allianz. Entonces no había sumado puntos, todavía no había marcado goles ni siquiera, y este partido ante el Heidenheim era un encuentro para ganar. ¿Y por qué era para ganar? Porque Heidenheim venía peor, porque si bien había marcado un gol, no es para ningún punto, había perdido los primeros 3 partidos, ahora es una racha que se extendió a 4 partidos sin ganar, bueno, sin ni siquiera sumar puntos, y porque era un partido directo, era un encuentro en el cual el Hamburgo tiene que sumar puntos ante esta clase de equipos, ante equipos que van a estar dentro de esa pelea por la permanencia, como es el caso del equipo de Frank de Schmidt. Así es un triunfo muy, pero muy valioso por todo el contexto, por lo que fue su triunfo en la vuelta a la Bundesliga, porque marcó un gol y, bueno, porque lo dicho, le gana a un rival que seguramente sea su adversario, no digo directo, bueno, sí directo, pero que sí va a estar, que es un equipo que va a estar ahí metido ahí abajo para lograr esa tan ansiada permanencia. Un buen triunfo del equipo de Merlin Polsin, que sí, que sufrió, que sigue siendo un equipo que sigue dejando bastantes agujeros en defensa, que en el medio jugó Rember, no jugó Capaldo, jugó Fabio Vieira, pero sí tuvo un buen partido el portugués, que fueron las figuras destacadas del equipo. También hablar del caso de Luka Vuskovic, ese central croata que llegó en este mercado proveniente del Tottenham y que tuvo un partido espectacular, porque marca el gol del 1-0, marca el primer gol del Hamburgo en Bundesliga de lo que fue su regreso. Y después de un partido espectacular defendiendo el área, tuvo 14 despejes, 2 remates bloqueados, un remate salvado sobre la línea, ganó la mayoría de sus duelos. Un partido tremendo del croata, con 18 años demostró una personalidad y una solidez muy, pero muy impresionante. Un muy buen partido de Daniel Ewe Fernández, que había dudas con él en el arranque de temporada, pero que en estas primeras 4 fechas estamos dando un buen nivel. Fue importante ante el Gladbach, ante Zapoli sacó una pelota para por lo menos que el resultado no sea más abultado. Contra el Bayern lo mismo, recibe 5 goles, pero tuvo atajadas que fueron importantes para evitar que la goleada fuese aún mayor. Y el otro día fue muy importante porque sacó varias pelotas, sobre todo en la primera parte, cuando el partido estaba 0-0, y después cuando el partido todavía estaba 1-0. Tuvo atajadas muy destacadas, así que fueron un poco los 3 sostenes, o las 3 figuras del equipo. Fabio Vieira, que tuvo su gol como titular y se lo vio suelto, con gestos técnicos de mucha calidad, que tiene panorama, que tiene conducción, tiene buen último pase. Bueno, asistió para el gol de Philip para el 2-0. Ha sido un muy buen partido del portugués. Por eso, 2 de los 3 fichajes, el caso tanto no de Fabio Vieira como de Vuskovic, o 2 de las 3 figuras, bueno, fueron jugadores que han llegado a este mercado y son muy importantes, o es muy importante que, bueno, rápidamente puedan sumar. También el caso de Philip, como decía antes, que marcó el gol, también es un refuerzo, así que es un triunfo redondo del Hamburgo, que, bueno, tendrá que seguir mejorando en defensa, más allá de un muy buen partido
de Vuskovic, perdón, y el buen trabajo de Daniel Ewa Fernández, el resto de la defensa sigue dejando algunas cositas, y sigue dejando dudas. Omar, y sobre todo, que vuelve a jugar, me sigue dejando muchas dudas. El Fadli, cuando en el perfil izquierdo, la verdad que le costó el partido. Los laterales hicieron un buen partido por ahí en ataque, pero en defensa sufrieron alguna jugada en la cual el Heidenheim pudo desbordar y demás. Así que es un equipo que, bueno, tendrá que seguir mejorando el aspecto defensivo. Veremos si Paulsen continúa con esta línea de 3, con este doble 5, que es un poco, no digo desequilibrado, pero Renber y Fabio Vieira, bueno, Renber por ahí queda muy solo en la marca y demás, así que bueno, veremos, pero lo importante es que el equipo, bueno, terminó ganando, consumó su primer triunfo y es muy importante que se haya dado, porque si el otro día no podía ganar, y bueno, la rivalidad se iba a ser extendiendo y no iba a ser, o no iba a generar mucha confianza dentro de lo que es el plantel y demás. Y la otra nota positiva tiene que ver con el récord de Noah Tubolu, que este fin de semana atajó nuevamente un penal ante Romano Schmidt en el triunfo del Freiburg 3-0 ante el Werder Bremen y se convirtió en el primer arquero en la historia de la Bundesliga en atajar 5 penales de manera consecutiva. Ya había atajado 4 la temporada pasada, los 4 que le patearon, los 4 los atajó, y esta temporada ya arrancó bien, porque el que le patearon ya lo terminó atajando. Además, un penal que, a ver, no solamente fue importante para conseguir este récord a nivel personal, sino porque fue en un contexto del partido que podría haber metido al Bayern Bremen dentro del encuentro, porque en ese momento el Freiburg iba ganando 2-0. Schmidt tuvo el penal para descontar, para meter al Bayern Bremen en partido con el 2-1, y bueno, Atubolu tuvo esa muy buena acción. Es cierto que es un penal mal pateado por Romano Schmidt, que no lo patea bien, lo patea como apurado, como nervioso, bueno, entendiendo el contexto del partido, pero obviamente es una tajada muy buena tras de Atubolo. Atajar un penal no es cosa fácil, aunque lo parezca, así que es un récord importante para él, se convierte en ya está dentro de la historia o de los libros de la Bundesliga, y el contexto del partido fue muy importante para el triunfo del Freiburg, que no voy a hablar mucho del partido porque no lo puse en otra categoría, pero que el Freiburg, que había arrancado mala temporada, el otro día le ganó 3-1 al Stuttgart. El sábado le ganó 3-0 al Werder Bremen. Bueno, ya va a estar, o sea, en buena confianza o con buenas sensaciones a lo que va a ser su debut este jueves por la UEFA Europa League ante el Basel. Así que con muy buen triunfo y con una Tubolo que también tuvo un partido destacado. Más allá de este penal, también tuvo alguna atajada importante. Así que buenas sensaciones sobre este chico, que esta temporada debería ser la de explosión. Un arquero muy joven, un gran proyecto, seguramente el mejor proyecto de arquero que tenga Alemania hoy en día pensando futuro, y que, como decía antes, esta temporada tiene que ser la de, bueno, de asentarse definitivamente y ser o consagrarse como uno de los mejores arqueros de la liga. Pasamos así como tenemos las notas positivas, pasamos a las notas más negativas, o a la nota, porque es una sola, más negativa de esta fecha, que tiene que ver con la derrota de Habsburgo 4-1 sobre Mainz y lo que significó la tercera derrota consecutiva del equipo de Sandro Wagner, que recordemos había arrancado una temporada con ese buen triunfo sobre el Freiburg 3-1 en condición de visitante, siendo un poco la sorpresa que nos dejó esa fecha inaugural, y después con lo que fueron 3 derrotas ante el Bayern en un partido, cierto, con un contexto más complicado, e incluso un partido que el Habsburgo lo puede haber empatado perfectamente 3-3. Después pierden ante el San Pauli el pasado fin de semana, un partido que arranca ganando, es un buen primer tiempo. El segundo tiempo el equipo de Wagner, de Werner, se termina... perdón, sí, Sandro Wagner, perdón, me confundo con Wagner y Ole Werner. Eh, pero sí, el conjunto de Sandro Wagner, que después en el segundo tiempo se termina cayendo, el San Pauli crece y se termina dando vuelta finalmente. Y este fin de semana fue una derrota muy dura porque es de local, es 4-1, es una derrota resonante, y porque vimos cómo el equipo se pegó tiros en el pie constantemente, porque los primeros 2 goles son errores en salida del Habsburgo. El primero es una acción que sale mal Matsima y la otra creo que es una acción que sale mal Wolf, y son 2 goles que lógicamente lo ponen muy complicado, le pone el partido muy cuesta arriba. Después es cierto que el Mainz, que por ahí hizo un buen partido, pero lo también están ganando por tener mucha eficacia, porque llegó pocas veces y golpeó mucho, hizo 4 goles. Siento que después en su tiempo se va expulsado Dominic Kor, el Mainz queda con un hombre menos, y el Habsburgo jugó casi toda la segunda parte, porque fue muy temprana la expulsión del central del Mainz. Jugó casi toda la segunda parte con un hombre más, y así todo no la pudo aprovecharla y terminó poniendo 4-1. La expulsión se produjo cuando el encuentro iba 2-0. Te siento que todavía estaba, el Mainz todavía tenía una buena distancia, una buena ventaja, pero el Habsburgo también en la jugada del 3-1 es un contraataque en la cual queda mal parado frente a un equipo que estaba con 10, una jugada muy extraña, una gran jugada de Cayusano, que fue sin duda la figura del partido.
Y después también con lo que fue el 4-1 y bueno, ya el partido que ahí lógicamente se terminó cerrando, ya después del el descuento de Essende para el 1-4, pero una derrota muy, muy abultada, muy dura del Habsburgo que tiene que levantar rápidamente. Creo que hay confianza lógicamente en Sandro Wagner, en su trabajo, en lo que puede hacer, pero si los resultados no acompañan y si el equipo se mete en esta racha de derrotas y no logra salir de ella, y bueno, veremos cómo o qué tanta espalda o qué tanto respaldo le van a dar los directivos hacia su figura. Pero bueno, también un poco, es la nota más negativa, pero también es un llamado de advertencia, porque está a tiempo de corregir, está a tiempo, lógicamente, de volver a la senda de por lo menos resultados positivos, ya sea por lo menos un empate, pero bueno, está activamente para tenerlo en cuenta el caso de Habsburgo. Además, hablando también un poquito de lo que tiene que ver con el armado del once inicial de Wagner, que me llama la atención que él siendo 9, durante su etapa como jugador, su equipo está jugando sin 9, porque Tite está jugando de suplente. Essende es cierto que volvió esta fecha, había estado suspendido en las primeras 3, ahora volvió, marcó un gol, pero veremos si la próxima fecha es titular, porque si no, está jugando sin 9. El otro día jugó, por ejemplo, sin Jakic, que estuvo enfermo y bueno, no pudo jugar los 90 minutos, por eso arrancó desde el banco y decidió jugar con 3 mediapuntas y un extremo, sin 9. Entonces, por momentos, al equipo le faltó presencia, le faltó esa figura más clara dentro de la misma. Entonces, bueno, un poco me llama un poco la atención ¿no? Los perfiles que ha elegido Wagner, que sí tuvo futbolistas para jugar por dentro, el caso de Claudio Maures que volvió, el caso de Rieda, el caso de Comur y demás, jugadores de buen pie y demás, que son mediapuntas clásicos, pero después en el área faltaba esa referencia. Además, por izquierda jugó Reis Becay, que es un interior, sí, de mucho y de vuelta, pero que jugó de carrilero, que tampoco sumó mucho. Bueno, pues hay cosas de Wagner que está probando cosas y bueno, me parece que es más fácil, sobre todo para él, en este contexto de que es un técnico que está debutando en la Bundesliga, que está en un equipo nuevo, de poner las cosas en orden, ¿no? De poner, bueno, pone un 9, dos mediapuntas, no hace falta poner 3, pone un 5, porque el otro día el 5 fue Masengo, y Masengo no es 5, por eso jugó con 3 mediapuntas. Lo RB que es jugando siendo un volante más mixto, jugando de carrilero, tampoco me convenció. Esto que no está Janones por lesión, pero bueno, no sé, me parece que Wagner tendrá que ahí un poquito reordenar su cabeza y bueno, ser un poquito más, más pragmático, no, pero sí, ¿no? Poner las cosas donde son, ¿no? No inventar tampoco tanto, por así decirlo. Pero bueno, por eso le puse una nota más negativa, pero también es un llamado de advertencia pensando en lo que se le viene. La sorpresa, que en este caso van a ser dos, porque son referidas a dos futbolistas. La primera tiene que ver con el hat-trick de Oliver Burke y la segunda con la muy buena vuelta de Nico Schlotterbeck de su lesión de meniscos, que recordemos, y ya vamos a empezar hablando de él, de aquella lesión que sufrió en el mes de abril, en lo que fue casi el cierre de la temporada pasada. Son 5 meses los que ha estado sin en su etapa de recuperación. Ha vuelto, lo puse como una sorpresa porque se había hablado de que podía sumar minutos, pero directamente Kovac lo mandó dentro del once titular y la verdad que tuvo un muy buen partido, se lo vio muy bien. Físicamente venía de un parate bastante importante, casi 6 meses sin jugar, como decía antes, y se lo vio en un muy buen estado de forma, tanto física como futbolísticamente, porque se lo vio, vimos al Schlotterbeck de siempre, como siempre, siendo agresivo, saliendo bien por abajo, en conducción, con buenos pases, recuperando, ganando duelos. Aquí hizo un muy buen partido, fue una de las grandes figuras y noticias del Dortmund en lo que fue el triunfo de ayer ante el Wolfsburgo, más allá de buen partido por ida de Imi, que volvió a marcar un gol y que fue decisivo para el 1-0. Más allá de no sé, un buen partido, por ejemplo, de Savitzer, otro buen partido de Ryerson. Bueno, dentro de eso, es lo otro se lo vio muy bien. Es un jugador muy importante, es el líder de esa defensa, que no viene dando garantías porque Benzebaini hizo un buen partido, pero es un jugador muy irregular. Antón tiene partidos y partidos. No está Jule por lesión, no está Semino por lesión. El chico Filippo Mané, me parece que Kovac no confía tanto en él. Ryerson está jugando de central por momentos, este juego volvió a jugar de carrilero, pero le falta dentro de la zona defensiva, así que la vuelta del ex hombre de Friburgo es muy importante y además que lo haya hecho en este muy buen nivel es muy importante pensando en lo que viene porque se le va a venir ahora sí
por supuesto que una racha de partidos muy seguido, lo que va a ser Champions, lo que va a ser en octubre esa segunda ronda de la Pokal, así que es muy importante que el Dortmund ya haya recuperado con un buen timing y en un buen estado de forma a su líder defensivo, ya que es sin dudas el mejor central que tiene dentro del plantel. Y la otra sorpresa tiene que ver con el hat-trick de Oliver Burke. ¿Y por qué sorpresa? Porque primero, está en dos datos, es el primer escocés en la historia de la Bundesliga en marcar un hat-trick, y segundo, porque es el primer hat-trick en la carrera de Burke, que sí, muchos lo conocerán porque ha sido un futbolista que ha estado por muchos equipos, que ha estado en Inglaterra, que ha estado también, lógicamente, acá en Alemania, en su etapa en Leipzig, en Werder Bremen, que en este caso en Berlín, y que tuvo su gran partido, su partido, diría, de los mejores de su carrera, tranquilamente, en el triunfo del Unión Berlín 4-3, como decía antes, ante el Eintracht Frankfurt. Por eso no hablé antes de él, porque lo quería hablar en esta categoría. Que hizo un trabajo, sí, de desgaste, de lucha. Este Unión Berlín que juega con este 5-2-3, más en esa faceta defensiva, y con Burke que por momentos tiene que hacer ese trabajo más de presión, que eso lo hace bastante bien. Y que después, de cara al arco, que por ahí no es un goleador, nunca ha tenido números de gran goleador. Sí, tuvo el domingo, partido ayer, tuvo su jornada más destacada, porque marcó un hat-trick, tuvo, si no recuerdo mal, 4 chances y marcó 3 goles, así que también tuvo un alto porcentaje de eficacia. Así que lo puse como una sorpresa porque no sé cuántos esperábamos que Burke marque un hat-trick esta temporada, y mucho menos en un partido tan complicado como es el equipo Tosmoller y visitante. Así que es una sorpresa, y viene a ser una muy buena sorpresa positiva, porque además no solamente fueron 3 goles, fueron los primeros 3 goles de Burke con la visita del Unión Berlín. Así que ha sido muy importante, no solamente por resultados, sino también un poco para su confianza y para Vanguard, que está confiando en él, que lo está poniendo titular, que está armando ese tridente ataque con 3 número 9, y que bueno, por ahora le está dando buenos resultados. Pasamos a el llamado de advertencia, en este caso es uno solo, para Kasper Hullmann y el pobre funcionamiento de su Leverkusen. Es cierto que la fecha pasada lo puse como la nota más positiva porque fue el debut del danés, porque logró un buen triunfo, fue el primer triunfo de la temporada del conjunto de las aspirinas. Pero ahora lo puse en llamando de advertencia porque volvemos a ver un Leverkusen que sí lo vimos, por ejemplo, ante el Copenhague entre semana en Champions, que no tuvo un buen partido, que le costó mucho, pero casi todo sacó un empate positivo porque estuvo de vez en desventaja, y bueno, lo termina empatando con ese gol de Grimaldo y después con ese gol en contra, producto de una muy buena jugada de Echeverry. Pero volvemos a ver un Leverkusen ante el Gladbach, que no hizo un buen partido, sigue siendo un equipo al cual con pelota le termina costando. Lo mejor de la era Hulman son apenas 3 partidos, es muy... No quiero ser tajante con esto, pero por ahora ha sido ese primer tiempo ante el Eintracht, en el que vimos un poco su idea, pero después no la ha podido replicar, porque cuando el equipo tiene que proponer, le cuesta mucho, le falta movilidad, le faltan fuerzas que rompan línea, le falta con algún pase, con alguna conducción. Jugó Alex García nuevamente ante las bajas de Andrich y de Palacios y de X Fernández, y no tuvo un buen partido. Jugó Tielemans más retrasado, que ha sido que marca de gol, pero su partido un poco no me gustó demasiado el partido estadounidense. Más allá de que marca el único gol de su equipo, Massa tuvo alguna cosita, pero tampoco pudo despuntar mucho. Ben Seir es un jugador, sí, más individual, que se le da bien las jugadas, tiene buen cambio de ritmo, que generó peligro, más o menos fue un poquito de lo mejor del ataque del equipo, pero le falta fútbol a este equipo, le falta movilidad, le falta pase entre líneas, como decía antes, le falta futbolistas que unan al equipo, que jugando con casi 2-3 mediapuntas, es raro que no pueda tener funcionamiento. Así que es un llamado de advertencia porque así le va a costar. Así es un equipo que le va a tener costando sumar puntos. Ojo, también hay que no quiero menospreciar el trabajo de Gladbach, que tuvo el debut de Polanski, que fue un muy buen partido, sobre todo entiendo el contexto de que es un equipo que no había marcado goles, que visitaba una cancha en la cual se le hace complicado, así que también hay que darle mérito al equipo de Polanski, que planteó bien el partido, cambió el sistema respecto a Giovanni, puso esa línea de 3, puso un 3-4-2-1, también con un funcionamiento, un equipo que juegue más, ese juego más directo, que trate de ganarle la espalda a la defensa tan adelantada que por momentos pone el Leverkusen, y que bueno, sobre el final lo termina matando con ese gol de pelota parada. Así que si por lo menos el Leverkusen hubiese ganado, bueno, ponele que no lo hubiera puesto en esta categoría, pero como se lo empatan sobre el final y otra vez con un gol de pelota parada, que es algo en lo que el equipo viene sufriendo desde hace rato, bueno, pues yo lo puse en te llamado de advertencia porque tiene con qué, pero
y todavía el ciclo recién está arrancando, pero tiene que ir mejorando, porque como decía antes, si no, le va a costar bastante la temporada, que ya arrancó bastante gris. Pasamos a Invita a la Ilusión, y que vamos con esto de Invita a la Ilusión, con por supuesto lo que es el arranque de temporada de Harry Kane. 13 goles en 7 partidos, más 3 asistencias, son un total de 16 goles generados en 7 partidos. O sea que marca o asiste cada 37 minutos. Una locura lo que está haciendo la temporada por ahora de Harry Kane, que el pasado sábado tuvo una actuación destacadísima ante Hoffenheim. Volvió a marcar un hat-trick, creo que ya es el 9º hat-trick que marca en su andadura por lo que es la Bundesliga. Que está sumando, que está siendo decisivo, que no solamente de los goles, no solamente me quiero quedar con los goles, que son lógicamente muy importantes para lo que es, lógicamente siempre es importante que tener un goleador, y sobre todo en el caso del Bayern como lo es el inglés, sino por todo lo que está también sumando en otros aspectos del juego. Un futbolista que se tira atrás, que sabemos todo lo que te puede dar jugando más de media punta, porque incluso el otro día jugó directamente de 10, porque jugó con Nico Jackson y el senegalés fue quien actuó como ese futbolista más de 9. Y Kane se tiró mucho más atrás. Pero con ese trabajo de también por momentos activar a sus compañeros, de lanzar, de meter algún pase filtrado, de ser un poco también ese asistidor por momentos, de cuando tiene que bajar a defender, lo termina haciendo, de generar faltas. Nada, otro muy buen partido de Kane, que bueno, después ya lo van a ver. Lógicamente está dentro del 11 ideal de esta fecha. Y ya va a ser la cuarta vez que lo pongo. Iba en 4 fechas. Porque no me queda otra. Porque son rendimientos espectaculares los que está teniendo Kane. Como decía, más allá de los goles que obviamente que impresionan. Que invitan a la ilusión. Para llevarlo a la categoría. Con que veamos una temporada histórica en inglés. Veamos una temporada histórica de él a nivel personal. En cuanto a cantidad de goles marcados. Y también, ¿por qué no? Si Kane mantiene este rendimiento durante todo el año. Durante toda la temporada. Bueno, el Bayern es un equipo que puede aspirar a todo. Teniendo un delantero de esta categoría, de este nivel, y con todo lo que te da, el Bayern, que ya de por sí, por tener un buen plantel, por tener fuerza también como Lice, por tener este buen nivel, este buen nivel, perdón, también de Luis Díaz, por tener este buen nivel de Gnabry, no sé, de Kimmich, tener un muy buen nivel de Upamecano y demás, y por todo lo que representa al Bayern, que ya como decía antes, siempre es candidato, pero si vos le sumás a eso este grandísimo arranque de temporada de Kane, bueno, invita a la ilusión no solamente su temporada individual, sino lo que puede conseguir con el Bayern, que lógicamente me parece que el objetivo siempre del club, por toda la grandeza que tiene, es aspirar a todo. Es aspirar al triplete, a ganar Bundesliga, Pokal y, lógicamente, la Champions. Así que invita a la ilusión este muy buen arranque de temporada de Kane, otro hat-trick, con 2 goles de penal otra vez. Pero que también un dato llamativo, un dato que también es un récord, que convirtió sus primeros 17 goles de penal en la Bundesliga. Tuvo 17 penales, los 17 los convirtió, también extendiendo esa muy buena racha desde esa vía. Así que otra muy buen fin de semana, otra muy buena jornada, perdón, del inglés. Pasamos a la séptima categoría, que tiene que ver con el estratega. Como siempre digo, referido acá a un técnico que, como decía antes, lo puede haber puesto a Baumgart, porque se hizo un buen planteamiento ante Eintracht Frankfurt, pero me voy a quedar con Sebastián Jones. ¿Y por qué me quedo con Jones? Porque me parece que cambió, me parece que su Stuttgart no venía bien, que recordemos que venía de 2 derrotas en las primeras 3 fechas, había perdido había perdido, perdón, en la primera jornada. Después termina ganando en la segunda jornada ante Gladbach, y la fecha pasada venía de perder 3-1 ante el Freiburg en un partido que se le complicó demasiado, que lo iba ganando y sobre el final lo termina poniendo 3-1. Entonces el equipo necesitaba cambiar, Jones necesitaba retocar piezas, y las tocó a tiempo, y volvemos a ver una buena versión de Stuttgart, que ganó un momento 2-0 ante el San Pauli. Volvemos a ver un buen funcionamiento del equipo, un buen nivel, un poco volviendo a las bases, ¿no? Con ese fútbol o con ese juego más interno, con una buena salida atrayendo al rival para después salir rápido, con futbolistas que se mueven muy bien por dentro. El caso de Levin jugando un poquito más centralizado, el caso de Thiago Tomás, que jugando a partir del costado derecho, por momentos se tiraba mucho más por dentro, con el Canús, que ya lo tenía, marcó su primer gol y está sumando buenos rendimientos en lo que son sus primeros minutos. El caso de Mirovic, que también hizo un muy buen partido con un gol espectacular, un golazo, una definición soberbia del bosnio, y también con una asistencia. Así que me parece que esas apuestas que hizo Jones de Thiago Tomás, de Levelin jugando más por izquierda, que tiene un muy buen arranque de temporada, jugando más por dentro, el caso de apostar de repente por el Canús,
Y sobre todo me quiero quedar con un nombre me quiero quedar con un nombre muy particular, que es el de Chema Andrés, este futbolista que llegó en este mercado proveniente del Real Madrid, que en los pocos minutos que venía jugando lo venía haciendo bien. Bueno, eso motivó a que Jones lo ponga dentro del 11 y fuera muy importante. Me gustó mucho el partido español, que me está gustando bastante, porque la verdad que el otro día se lo vio muy bien con pelota, siempre también muy bien, siempre bien ubicado, recuperando varias pelotas, ganando la gran mayoría de sus duelos. Participa de muy buena manera en la jugada del 1-0, así que es un muy buen partido el español, que hizo una muy buena dupla con Stiller. Creo que Karasor no venía en un buen nivel. Creo que Aijones también fue un llamado de advertencia para que sea capitán del equipo, pero que haya apostado por Chema Andrés, que haya dado un buen rendimiento. Bueno, también es lógicamente una muy buena decisión por parte del ex técnico de Hoffenheim. Así que lo puse como una estratega porque, lo dicho, me parece que hubo cositas que retocó dentro del once inicial en cuanto a nombres, en cuanto a posiciones, que hicieron que volvamos a ver un Stuttgart mucho más parecido al que vimos hace 2 temporadas, que tuvo esa campaña histórica en la cual terminó segundo subcampeón detrás de aquel Leverkusen de Xabi Alonso. Así que lo puse como estratega, lo he hecho por esos mini retoques que hizo para que el Stuttgart vuelva a la victoria y también llegue de buena manera o llegue con confianza a lo que va a ser el debut del próximo jueves ante el Celta, por lo que va a ser el debut de la UEFA Europa League. Y pasamos al desastre táctico, que me costó encontrarlo, porque sí, podría haber puesto lo hecho lo de Sandro Wagner con el Habsburgo por su armado del once inicial y demás. Podría haber puesto, no sé, el Eintracht y con Tom Moller. Volvemos a ver ese equipo que defendió muy mal en transición. Podría haber puesto a Tom Moller. Pero me quedé con Lucas Waszniok, que tampoco fue un desastre, pero que sí que lo que él intentó o lo que él planeó no le funcionó. Y sobre todo abocado a su sistema ante el Leipzig. Sabemos que Waszniok es un técnico que mueve o que cambia mucho el sistema viendo o respecto al rival que tiene enfrente. Si no sé, el rival juega con línea 4, bueno, él por ahí cambia el sistema. Si juega con línea 3, cambia el sistema. Se adapta mucho a lo que a cómo juega el rival. Ante Leipzig el otro día, que pierde 3-1 el partido finalmente, sobre todo en la primera parte, porque es cuando se producen los 4 goles. Algo que intentó, recordemos que no tuvo Van der Berg, que se le lesionó ante el Wolfsburgo y va a tener una semana de recuperación. Apostó por Tom Kraus, que es un fuerte así, más un pivote, un jugador que más tiene más un ida y vuelta, que ya ante el Mainz lo había puesto de central por izquierda y que había salido bien, pero el otro día ante el Leipzig no salió bien. Jugó de lateral, de central por momentos, siempre por el costado izquierdo, él siendo diestro, y la verdad que el partido se le complicó bastante. El Leipzig casi siempre atacado por ese costado, por su costado, por el costado derecho del ataque del conjunto de Ole Werner, y la verdad que le hizo mucho daño. La acción del 2-1, el de gol de Rómulo, proviene de una jugada muy clara por ese costado, una acción en la que Kraus termina fallando. Por eso, sobre todo por eso, porque intentó algo con Kraus ante la baja de Manderberg, porque no apostó por Lund, que venía jugando de lateral izquierdo. Entonces, bueno, sobre todo por eso, porque digo, por ahí no fue un desastre total eh, por parte de él, pero sí lo que, como decía, lo que intentó en defensa, un poco a modo de parche, bueno, no le terminó resultando. Después en la segunda parte termina cambiando, cambia el sistema y demás. Pero bueno, también siendo un poco tarde y el Colonia termina perdiendo su primer partido en la temporada. Por eso, bueno, lo puse como el desastre táctico por esta pequeña cosa que, bueno, fue por ahí apenas un movimiento, pero que claramente no le terminó saliendo de buena manera. Por eso el equipo termina perdiendo ese primer tiempo ante el conjunto RB. Así que esas son las primeras 8 categorías y pasamos ya a lo que va a ser así, como siempre, las últimas dos referidas al 11 inicial y al MVP de esta cuarta jornada. El 11 ideal con este 3-4-1. Sebastián Jones, el técnico, lo ha hecho por ese por esas buenas apuestas que hizo dentro de su Stuttgart. El arco lo ha hecho Daniel Ewe Fernández, un muy buen partido, una de las figuras y uno de los sostenes del equipo para que el Hamburgo consiga su primer triunfo. Kim Min-jae, que hizo un muy buen partido con el Bayern, fue un poco también ese sostén que tuvo el equipo de Vincent Kompany ante un Hoffenheim que lo atacó, que le tiró centro, así que hizo creo que un buen partido dentro de todo. Después el resultado es muy abultado, pero fue un muy buen partido del coreano, que después veremos porque se me ha lesionado, veremos si no es de gravedad, ojalá que no. Pero el otro día ante el Chelsea había entrado bien por Champions, y el otro día cuando fue titular volvió a dar un muy buen rendimiento. Caso Buskovich, que ya he hablado de él, partido espectacular de este chico de apenas 18 años, que tuvo un partido que casi que una exhibición, porque realmente mostró un nivel muy pero muy sobresaliente. El caso de Jabot con el Stuttgart, también un buen partido, ganando duelos, despejando mucho o siendo muy importante en la defensa de su área. Para mí es el mejor central que tiene el Stuttgart y bueno, el pasado viernes lo volvió a demostrar.
Después, en esa línea de 4 que hay delante, Ryerson por derecha, no hubo tampoco grandes rendimientos dentro del carril derecho, pero Ryerson dio una asistencia, se lo vio nuevamente muy bien de defensa, como siempre competitivo, aguerrido, peleador, ganando duelos, así que un buen partido. Es la segunda vez que entra en este 11 ideal. Ya había entrado hace un par de fechas. El caso de Raum, que también ya había entrado en otro 11 hace fechas anteriores, que hace un gol de tiro espectacular, un gol sencillamente muy bueno de tiro libre para el 3-1. Otra es muy bien en defensa, pasando bien en ataque, siendo el capitán del equipo. Bueno, se lo está yendo muy bien a Raum, así que también merecidamente entra dentro de este 11, perdón. El doble 5 lo ha hecho Chema Andrés, me gustó mucho su partido ante el San Pauli. Sin pelota, con pelota, ganando duelos. Se lo dio muy, pero muy bien. Cayo Sano, que ya adelanto, no es el MVP de la jornada, pero estuvo muy cerca porque me encantó su partido ante el Habsburgo. Es un futbolista que a mí me gusta mucho. La temporada pasada para mí fueron los mejores jugadores que tuvo la Bundesliga en esa posición. Pero que todavía la temporada pasada no haya marcado, no ha hecho su primer gol. Bueno, este fin de semana no solo marcó, sino también que asistió. Hizo un partido espectacular, recuperando pelotas como bien él sabe, saliendo rápido en conducción, rompiendo líneas. No, partido una locura, Cayo Sano, que perfectamente lo puede haber metido como el MVP de la jornada. Finalmente no lo hice. Y el ataque conformado por dos jugadores de la Unión Berlín, Ansa y Burke, que ya he hablado de ellos porque tuvieron partidos espectaculares en el triunfo ante el Eintracht Frankfurt. Y el caso de Harry Kane por lo que fue otro hat-trick. Y como decía antes, van 4 fechas y es la cuarta vez que tengo que poner casi que obligatoriamente, porque no me queda otra, a Harry Kane dentro del 11, hablando de lo que es su arranque de temporada tan pero tan bueno. Otros nombres destacados que también quiero nombrar. Caso Noah Tubolu, que atajó un penal, como decía antes, ante el Werder Bremen. Por ahí haber puesto lo podría haber puesto dentro del 11 inicial, pero bueno, Daniel Fernández me parece que fue aún más importante. Buen partido de Inter también para el Freiburg. Willy Orban y otro muy buen partido en el triunfo ante el Colonia, con, por supuesto, defendiendo la camiseta del RB Leipzig. El caso de Schlotter, que también hizo un buen partido. Savitzer, que hizo su mejor partido en el campo de temporada. Fabio Vieira, que me gustó mucho, como decía antes, también una de las figuras que tuvo el Hamburgo. El caso de Leveling, que también tuvo otro buen partido jugando por izquierda con el Stuttgart. Caso Karim Adeyemi, que marcó un golazo, fue decisivo, hizo otro buen partido con el Dortmund. Grifo, que marcó un gol, dio una asistencia, lo podría haber metido, pero no me terminaba de encajar. Por eso lo puse como nombre destacado. Thiago Tomás, que hizo un buen partido con el Stuttgart. Demirovic, que me da lástima no ponerlo porque hizo un gol, dio una asistencia, hizo un muy buen partido. Se lo dio muy bien con el equipo. Me da pena no ponerlo, pero bueno, no me entraba dentro del 11. Y el caso de Andrei Ilic, que como decía antes, dio 3 asistencias en el triunfo del Unión Berlín. Así que son nombres destacados. Y ya para pasar a quién fue el MVP de la jornada, que como decía antes, Sano se quedó muy cerquita. Podría haber entrado Busquets, porque lo he dicho, hizo un partido espectacular. Kane por su hat-trick también podría haber entrado. Pero me quedé con Oliver Burke, porque fue sin dudas que la gran sorpresa de la fecha. Con su hat-trick, lo ha hecho el primer escocés en marcar 3 goles en un partido por Bundesliga. El primer hat-trick de su carrera, y la verdad que bueno, lo merecía. El partido lo ha hecho espectacular. Tuvo 3-4 ocasiones, marcó 3 goles, altísima eficacia. Y como decía antes, ese buen trabajo sin pelota en la presión. Así que muy buen partido, el MVP de la jornada. Lo he dicho, hay alguna duda. Pero bueno, me pasa que él, al ser tan importante en el triunfo, tan decisivo y tan decisivo, no, pero sí muy valorado el Unión Berlín de visitante, bueno, me pasa que él merecía, o el Unión Berlín merecía tener un representante en el MVP, así que bueno, me quedé con el escocés. Así que ahora sí, no mucho más de lo que ha dejado esta jornada. Me ha faltado por ahí hablar de algún equipo. Como siempre saben, trato de hablar de la mayoría de los partidos, mayoría de los equipos. Hay equipos que todavía me quedan un poco afuera. Por ahí no hablé, en este caso, por ahí tanto del Bayern, no hablé mucho del partido del Dortmund. No sé, no hablé del Wolfsburgo, por ejemplo, que perdió ayer ante el propio equipo de Kovac. No sé, no hablé del San Pauli, no sé, me ha faltado por supuesto equipos para hablar, pero como siempre, bueno, trato de hablar de la mayor cantidad de equipos y jugadores posibles, y si no lo hice esta fecha, seguramente lo haga fechas siguientes. Así que ahora sí, no mucho más, los leo en comentarios con lo que les ha dejado esta fecha, con lo que viene a decir del triunfo del Hamburgo, del triunfo, no sé, del Dortmund, del Unión Berlín, del arranque de temporada de Harry Kane, del Stuttgart, bueno, de cualquier comentario que me quieran hacer referido a lo que nos dejó esta cuarta fecha de la Bundes este fin de semana, es más que bienvenido. Así que no mucho más,
Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan al resto de mis redes sociales, me sigan en mi canal principal, ya saben por supuesto todo, pero todo el resto. Así que no mucho más, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, digo que nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.